Hola a todos y todas, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Sesiones de Transformadores, esta conversación en profundidad con quienes transforman nuestro país, transforman Chile a través de su trabajo en temas tan interesantes, tan importantes como inteligencia artificial, nuevos negocios, innovación también, y nos entregan finalmente distintas soluciones tecnológicas que están cambiando la cara de nuestro país. Y hoy vamos a hablar específicamente sobre innovación, sobre cómo se genera la innovación en las empresas, cómo han nacido, los obstáculos, los desafíos y las instancias también que permiten dar los pasos para este cambio y esta transformación a través de la innovación. Por eso, hoy día, en el capítulo de hoy, vamos a conocer específicamente cómo se da la innovación dentro de la industria de la construcción. Y para eso tenemos un gran invitado. Tenemos ahora en estudio a Konrad von Igel, gerente de innovación de la Cámara Chilena de la Construcción. Hola Konrad, ¿cómo estás? Hola Bárbara, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Partamos, Konrad, por una pregunta, Tetinka, para contextualizar este tema. ¿Por qué crees tú que hoy en día no hay ninguna gran empresa que no tenga una gerencia de innovación? ¿Cuándo la innovación se convirtió en una necesidad tan esencial el día de hoy? Muy buena pregunta, Bárbara. Yo creo que en el fondo, más que tener o no tener el gerente de innovación o la gerencia de innovación, en el fondo es un tema donde la innovación se ha incluido, ha ingresado a las estrategias de las grandes empresas, a las estrategias de negocio, yo diría hoy día, de cualquier empresa, ¿no? Y eso tiene que ver con que efectivamente es un mundo en el que el cambio es una constante, ¿no es cierto? Y por ende, efectivamente, tener que transformar el negocio, tener que hacer las cosas distintas, tener que incorporar tecnología, tener que pensar en una manera distinta de generar negocio, de generar valor, es lo que hace que la innovación sea tan importante y por ende hoy día también tenga responsabilidad en la primera línea, ¿no es cierto?, de las compañías, con una persona a cargo, con equipos involucrados, pero yo diría, y por eso hice ese punto al inicio, más importante aún, con una estrategia claro, que incorpora la innovación más que como un nombre de un puesto. Exactamente, ¿no? Claro. Más que un puesto, un cargo, es en el fondo una manera distinta de hacer negocios, en el sentido de que permanentemente estamos buscando una nueva manera de hacer el negocio o de generar el valor para la organización. Y eso también es importante porque la innovación aparece en los negocios, pero también aparece en toda índole de cosas, digamos, ¿no? Es decir, aparece hoy día en las organizaciones sociales, aparece también en el sector público y está presente en todo lo que hacemos en la vida y en la sociedad. La gente tiene una noción o relaciona, por así decirlo, mucho la innovación con la tecnología. Son términos que van demasiado de la mano, uno no existe sin el otro, o la innovación también es un concepto mucho más amplio. No, sin duda que la innovación es mucho más que la tecnología. Lo que ocurre es que en un mundo en el que la tecnología se ha hecho tan presente, en que el cambio tecnológico de nuevo es no solo constante, sino que acelerado, es decir, tenemos cada vez periodos más cortos en los que se transforma incluso la tecnología que ya entendemos como nueva, pasa a ser obsoleta, digamos, ¿no es cierto? Aparece una nueva tecnología permanentemente. Obviamente esos términos se terminan casi confundiendo, pero es muy importante el punto que tú haces porque efectivamente la innovación es mucho más que eso. Hoy día vemos innovaciones en el ámbito cultural y social permanente. Las sociedades se están transformando también en ese sentido y nos tenemos que adaptar con tecnología y sin tecnología. También tenemos que hacer innovación, por ejemplo, en las estructuras organizacionales, ¿no es cierto?, en la manera en que entendemos cómo nos relacionamos en una empresa. Eso no necesariamente es tecnológico, sino que más bien, ¿no es cierto?, tiene que ver con una adaptación al cambio desde el punto de vista de los seres humanos que están involucrados en esos procesos. Entendemos innovación, como mencionaba anteriormente, también en el ámbito social, de manera muy importante. Hoy día buscamos formas distintas de resolver nuestras problemáticas y que muchas veces incorporan tecnología, pero que no son necesariamente tecnológicas esas innovaciones. Así que yo creo que eso sin duda es muy importante y estamos
Estamos en un mundo en el que, de nuevo, esto se ha hecho omnipresente y en la que estamos incorporando esas innovaciones día a día en nuestro quehacer como personas, como ciudadanos, pero también, ¿no es cierto?, en las organizaciones y en los negocios. Cuando pensamos también la innovación o cuando de alguna manera la vamos haciendo en pedacitos, la vamos desegregando, uno piensa y uno se cuestiona como, claro, está dentro de la empresa, ¿cómo la empiezo a impartir? Son distintos, claro, uno lo puede asociar a la tecnología, pero como tú bien decías, también hay como una cosa como cultural también dentro de la empresa y abarca mucho, es como súper transversal en la empresa. ¿Cuánto influye o cuán importante es la educación dentro de la empresa para poder impartir innovación? Uh-huh. A ver, yo no creo que sea muy importante o fundamental tener educación formal en esto. La innovación en ese sentido tiene que ver con una cierta cultura, con reglas del juego en la organización que facilitan y permiten la innovación, por un lado, o la inhiben. Eso también ocurre mucho y que, sobre todo, estilos más tradicionales, ¿no es cierto?, coercitivos, por decirlo así, de management, más bien inhiben la innovación. Pero efectivamente, algunas reglas del juego y aspectos culturales de las organizaciones lo facilitan, ¿no? Cuando entendemos que la innovación es incierta, que cuando yo hago algo distinto, algo nuevo, entonces probablemente el resultado al principio no está claro si va a ser como yo lo imaginé o distinto, y entonces tengo que tolerar, por ejemplo, que a veces los proyectos de innovación no siempre van a ser exitosos y pueden fallar, y lo importante ahí es que ojalá fallen temprano, fallen de una manera barata, digamos, ¿no? Que no llegue hasta el final para saber que algo no va a funcionar, sino que ojalá a través del prototipado, a través del pilotaje, yo eso lo descubra temprano. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, la actitud de las personas tiene que ser una abierta a la colaboración, abierta al intercambio de ideas, abierta y flexible a cambiar mi manera de mirar o de ver algo, obviamente que en función de elementos objetivos, de conocimiento, pero sí de estar dispuesto a hacerlas de manera distinta a lo que yo tradicionalmente lo hacía. Incluso en organizaciones low-tech, digamos, ¿no? O en sectores donde la tecnología todavía ha ido entrando más bien paulatinamente, eso es importante justamente porque se pueden hacer cambios sin tecnología, se puede innovar y mejorar con tecnología que ya no llamaríamos innovadora porque está ahí disponible hace tiempo ya, pero que esas organizaciones o esos sectores no han absorbido todavía, ¿no? Y yo hoy día estoy dedicado fundamentalmente a apoyar al sector de la construcción y ahí, por ejemplo, tenemos que hacer muchas innovaciones que están basadas en entender cómo personas que quizás tienen, por ejemplo, obreros, digamos, ¿no es cierto?, en una obra, bajo nivel de formación, igual pueden cambiar, pueden hacer las cosas de manera distinta si es que tienen el ambiente adecuado para poder ir proponiendo esos cambios que ellos mismos observan, ¿no? Cuando están en una obra, van a encontrar muchas maneras de decir esto lo podemos mejorar, lo podemos hacer distinto, y ese espacio tiene que estar, porque hoy día si yo prescribo todo lo que tengo que hacer, entonces es muy fácil que yo termine repitiendo una y otra vez lo que yo ya conozco y no cambie las maneras de hacer, ¿no es cierto?, y no mejore por ende, ¿no es cierto?, la manera de hacer las cosas. Y esa es obviamente una típica trampa de la innovación. Entonces, ayuda cuando las personas saben de esto, conocen metodología. La innovación es más bien una manera de hacer las cosas distinto que un objetivo en sí mismo, y por ende yo eso lo puedo entrenar. Yo no nazco innovador, yo me puedo hacer innovador tanto como persona como organización. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, poder entrenar ese músculo, poder capacitarlo, ayuda. Así que sin duda que poder formar es bueno y tener conocimiento en ese sentido básicos de innovación es fundamental para poder acelerar ese proceso en una organización y de alguna manera generar impactos mayores con los procesos de innovación, pero no es algo esencial para partir. ¿Todas las empresas necesitan innovación? Sin importar el rubro o la industria.
A ver, yo diría que sí, no es que tengamos que innovar en todo momento, ¿no? Un típico modelo de innovación plantea que las organizaciones y las personas deben ser, para ser efectivas, ambidiestras. ¿Qué significa eso? Ya, a ¿No? ver. Nosotros lo conocemos ahora que Obvio. estamos en época de Eurocopa y Copa América, etcétera. Cuando el Nos jugador imaginamos va, un jugador que claro. puede jugar con ambas piernas, ¿no es cierto? Y esa analogía se ocupa entonces para el mundo organizacional, el management y en este caso la innovación, porque si yo entiendo este proceso como uno en el que tengo que ejecutar mi modelo de negocios actual. Yo, por ejemplo, de nuevo voy a ocupar de la industria en la que estoy hoy día. Soy una constructora que siempre ha construido, digamos, de la misma manera, ¿no es cierto?, ocupando hormigón, digamos, ¿no es cierto? Si yo quiero ser efectivo en el negocio, tengo que ser capaz de hacer esa construcción que siempre he hecho muy bien, muy eficiente, muy efectiva, en tiempo, en costo, en etcétera, digamos, ¿no? Pero si es que quiero poder mejorar, tengo que ser capaz de jugar con mi otra mano, mi otro pie, digamos, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, quizás con una parte, una porción del tiempo intermedia, ser capaz de imaginarme una manera distinta de construir, quizás con otro material, quizás con otra metodología, con prefabricación, con industrialización, con tecnologías digitales que me hacen más rápido ese proceso, más eficiente, la adquisición de materiales, etcétera. Bueno, eso que estoy cambiando, que ya no es como lo hago siempre, y que ya no es la explotación del negocio actual, Claro. sino que la exploración de nuevos caminos es lo que se conoce en la innovación como ambidiestrismo, y eso es fundamental. Si yo no soy capaz de al menos una parte de mi tiempo dedicarla a hacer algo distinto, nunca voy a cambiar lo que estoy haciendo muy eficiente, pero de la misma manera. Y lo que ocurre en el tiempo con todas las industrias, algunas más rápido, unas más lento, la industria de la construcción, el sector de la construcción se demoró, por decirlo así, en ser afectado por esto, pero hoy día está en pleno proceso de cambio. Es que cuando las condiciones externas cambian, lo que yo hacía siempre igual y me generaba un buen margen y un buen negocio, o sea, hoy día probablemente está con muy bajo margen o perdiendo plata, ¿no es cierto?, en la medida que yo opero mi negocio tradicional. O incluso peor, la próxima vez ya no voy a tener negocio, o sea, simplemente va a desaparecer lo que yo estoy haciendo, digamos, ¿no es cierto? Por dar un ejemplo muy burdo, si yo solo sé construir en hormigón y el próximo llamado es por una obra en madera y yo no tengo idea de cómo hacerlo, entonces probablemente no me lo voy a poder adjudicar, voy a desaparecer como empresa. Entonces voy a tener que adaptarme, voy a tener que cambiar. Y en ese sentido la innovación es también, de cierta manera, una herramienta para anticiparse a esos cambios y ser muy eficiente en qué momento, o sea, esto voy a ocupar aquí un anglicismo, pido disculpas de antemano, pero el time to market, o sea, cómo yo sé en qué momento aplicar esos cambios, también es un tema bien propio de la innovación y bien fundamental para que resulte bien, digamos. Es que innovar es como vivir adelantándose a lo que viene. Sin adelantarme demasiado, porque también ocurre que el innovador por innovar, o sea, el innovador que cree que la innovación es la máxima y no el hacer un buen negocio, digamos, por decirlo así, generar valor, para no ponerlo todo en términos meramente comerciales, el que pone al centro la generación de valor sabe que a veces la innovación tiene que ser un poco más pausada, en que hay momentos para incorporar innovaciones y momentos en que yo ocupo mi pierna derecha, por decirlo así, en el sentido de explotar el negocio, ¿no? Y esa capacidad de entender cuándo innovar y cómo innovar también es muy importante, porque a lo que yo me refería anteriormente con el time to market es muchas veces, y esto le pasa mucho al mundo más ingenieril, más tecnológico, es que dice, oh, qué linda esta tecnología, resuelve tal problema y la voy a ocupar. Quizás yo no tenía ese problema. Y por ende, entender muy bien cuál es mi problema, cuál es mi desafío, qué es lo que tengo que cambiar porque no está bien o porque me tengo que anticipar para estar preparado para un cambio que se viene, es justamente el mayor desafío, ¿no? Esa capacidad de observar, de empatizar con lo que está ocurriendo en mi negocio. Hagamos ahora, entremos al mundo de la construcción, porque claro, como que tú bien lo decías antes, uno lo ve y lo mira afuera y uno dice como puede ser un mundo como, puede parecer un mundo como bien estático en el sentido, como que se mantiene, está ahí firme, y dice como, ¿cuánto están innovando? O cómo estamos también a nivel, hacemos una comparación con otros países, también con nuestros pares en la región.
¿Cuál es el análisis que hacemos en Chile, dentro de la industria de la construcción, como ejemplos innovadores? A ver, yo diría que lo primero es que en todos los sectores, pero particularmente en el sector de la construcción, hoy hay factores externos que me están obligando a innovar y hay factores internos que se están generando oportunidades para poder innovar, digamos, y que de alguna manera generan un mejor negocio, ¿no? Yo diría que las externas no son distintas a las que ocurren en muchos otros sectores. Por ejemplo, el tema de la sostenibilidad me está obligando a cambiar maneras de hacer, tanto en el sentido ambiental como en el sentido social, por ejemplo, los temas de seguridad y salud laboral, etcétera. Muchos de estos aspectos están cambiando, la sociedad se está haciendo más exigente y por ende yo tengo que cambiar la manera de hacer, ¿no? Por supuesto. Y en ese sentido estamos viendo innovación ocurriendo de alguna manera, en muchos casos forzando al sector a adaptarse a la nueva realidad. Por otro lado, están surgiendo oportunidades porque yo quiero ser más eficiente, quiero ser más productivo, quiero eventualmente poder ir a tomar otros negocios que no estaban, o por el otro lado, en una situación de crisis como la que está viviendo el sector, si yo no lo hago, no voy a tener negocio. Hay pocos proyectos, hay poca inversión y tengo que ser capaz de aprovechar cualquier oportunidad que surja y para eso tengo que ser el más eficiente, el más ágil, etc. Y ahí también surgen oportunidades de innovación. Entonces, muy concretamente, en el sector, por ejemplo, de la vivienda, particularmente la vivienda social, hoy día hay un empuje hacia la industrialización. ¿Ya? Este es un concepto, nosotros hoy día estamos cambiándolo un poco, estamos ocupando métodos modernos constructivos, que es más amplio, porque efectivamente esta industrialización o métodos modernos constructivos pueden ser, por ejemplo, elementos prefabricados o la industrialización del proceso de construcción en obra. ¿Qué significa esto? Estandarizar, por ejemplo, y acelerar procesos que hoy día son todavía muy manuales y artesanales, por decirlo así, en las obras. Y en ese sentido lo que permite esto es, por ende, hacer muchas más unidades, en este caso viviendas sociales, al mismo o menor precio y hacerlo de una manera más rápida, que también hoy día impacta de manera muy importante los costos, ¿no? Si yo soy capaz de terminar antes, obviamente recibo los pagos antes y por ende el negocio se hace financieramente también más sostenible. Y en ese sentido esos son procesos que están ocurriendo y que permiten a las empresas, ¿no es cierto?, tomar esas oportunidades y capturar, digamos, mayor valor en ese proceso. Y en ese sentido la incorporación, por un lado, de tecnologías digitales. Hay una plataforma del mundo de la construcción que es bien específica, que se llama BIM, que viene de Building Information Modeling, ¿no es cierto? Y que en el sector hoy día se traduce de otra manera, también es un anglicismo, es Better Information Management. O sea, en el fondo decir, es mejor manejo de la información, de los datos, ¿no? Y como en todas las industrias, ustedes, yo sé que han hablado bastante acá en el programa de temas de inteligencia artificial y otros, ¿no es cierto? También en la industria de la construcción, obviamente, esa tecnología están llegando, pero se montan sobre esta plataforma que lo que permite es que todo el proceso de la construcción, desde el diseño, la misma construcción y después la operación de una infraestructura sea sobre una plataforma digital, ¿no? Yo sé lo que está ocurriendo, por ejemplo, en un cierto muro, su temperatura, su estado, a propósito de sensores, por ejemplo, que me permiten conocer eso, o yo diseño un edificio y conozco cada uno de sus detalles desde el punto de vista digital. Bueno, son elementos que uno dice, eso no suena tan innovador, eso ya existe hace un tiempo, bueno, pero transformar a todo un sector para que se suba sobre esta plataforma no es fácil y en ese proceso estamos como industria y en el tema del BIM particularmente nos interesa darle un empuje para que ojalá logremos esa masa crítica que nosotros estimamos más o menos en un 80%, 70-80% de los actores y que de aquí a unos 5 años logremos que realmente toda la industria se haya subido a esa plataforma digital. Entonces está BIM, está los métodos modernos constructivos, que es fundamentalmente industrialización y otros elementos, como por ejemplo la fabricación 3D. Porque ¿no uno ve en redes sociales unas cosas impactantes como en construcción a nivel 3D. Sí, pero yo diría que todavía estamos en una etapa muy de exploración, prototipos, pilotos, con sobre todo la impresión 3D, que es probablemente lo que tú has visto, ¿no es cierto? Sí, porque uno ve como unas máquinas ahí casi que arman unas casas y uno dice, wow. Exacto, uno dice, wow, y en eso tenemos que probar,
y estar en esa prueba y error, porque en algún minuto eso que hoy día parece todavía medio futurista se va a hacer, habitual, digamos, y va a ser parte de lo que la industria utiliza en los próximos años. Yo diría que hoy día estamos quizás, como es propio del sector de la construcción, un poquito retrasados en la adopción tecnológica, no estamos inventando la rueda, por decirlo así, sino que estamos adoptando mejoras, ¿no es cierto?, que afuera se han hecho y estamos, por ende, más bien en la etapa en la que estamos implementando, como decía, industrialización a través de la fabricación industrial de partes y piezas del proceso de construcción, paneles, 2D, 3D, la jerga técnica, digamos, no es lo que más importante en este caso, sino que la implementación de esto para poder hacer muy efectivo el proceso de construcción. Yo diría que la impresión 3D le quedan un par de años para poder ocuparse realmente en el día a día. Hoy día se utiliza ya, pero más bien para elementos ornamentales, ¿no es cierto?, que son de difícil fabricación. Si yo voy a hacer algo que no es angular, obviamente es más fácil prefabricarlo, sobre todo si no es un elemento estructural. Hoy día lo que todavía dificulta mucho el proceso de impresión 3D es, en el fondo, el incorporar resistencia estructural a esos elementos. Porque además nosotros tampoco tenemos un país fácil para sobre el cual construir. Entonces uno puede mirar, ver, impresionarse con muchas tecnologías, quizás en materia de construcción, de cosas que son de afuera. Pero claro, cuando llega la hora de los que hubo, por instalarlo sobre suelo nacional, es totalmente distinto. Es distinto y eso es interesante porque es uno de los factores que no es único de Chile. Hay otros países que sufren también de los embates de la naturaleza, terremotos, tsunami, etcétera, digamos, ¿no es cierto? Bueno, hoy día los incendios, las inundaciones, ¿no es cierto?, que estamos de hecho también viviendo estos días, obligan a la resiliencia. Y eso es un factor que podría ser muy interesante para Chile desde el punto de vista de generar algunas innovaciones que sean muy propias, que resuelvan el problema que estamos viviendo en Chile de una manera eficiente y efectiva, ¿no? Y eso, por solo nombrar un ejemplo, en el caso de los terremotos, los aisladores sísmicos, y ahí hay un par de profesores, particularmente el profesor Juan Carlos de la Llera, de Ingeniería de la Universidad Católica, pero también otros profesores que han hecho avances, innovaciones, invenciones muy autóctonas, por decirlo así, propias, pero de muy alta calidad y de estándar mundial, que nos permiten estar muy bien en esa situación. Y lo vivimos, ¿no es cierto?, en el último gran terremoto, pero también lo hemos vivido en otras situaciones en las que nuestra infraestructura en ese sentido ha resistido bien. Hay otros aspectos en los que estamos recién aprendiendo porque no los conocíamos de una manera tan dura como han sido en este caso los incendios, y estamos aprendiendo a convivir con ellos, pero yo creo que el ejemplo de los terremotos es bueno porque cuando como país nos hemos propuesto resolverlo, lo hemos hecho de manera sistemática, hemos hecho las normas adecuadas, hemos preparado a las personas, a los ingenieros y a las personas que han desarrollado la tecnología y los procesos de manera adecuada, etcétera, lo hemos logrado. Y yo creo que es una buena motivación para imaginarse que estos otros desafíos que estamos enfrentando hoy día en términos de resiliencia frente a la naturaleza y a los efectos propios del ser humano sobre la naturaleza, que somos capaces de resolverlo. Así que yo en ese sentido soy optimista de que creo que el sector de la construcción va a poder proponer soluciones a estos nuevos desafíos que estamos enfrentando, que tú muy bien planteas, son únicos del país o al menos son un factor que en otras latitudes no necesariamente está, digamos, ¿no? Cuando te escucho hablar como de innovación en estos términos, en el mundo de la construcción y también en otros mundos, como empiezo a sumar cabos y digo como, ¿es posible la innovación en el fondo, sin sostenibilidad? ¿O son términos que también van un poco de la mano, sobre todo el día de hoy? Yo diría que sí, es sin duda un tema que se está conectando estrechamente y la razón es que, como te decía, a ver, si uno define la innovación, insisto, como una manera de hacer, como un instrumento para lograr otro objetivo, el punto es que hoy día el objetivo de la sostenibilidad es un objetivo que llegó para quedarse, transversal a todas las industrias y, insisto, muy importante, ¿no es cierto?, para el sector de la construcción. Entonces, efectivamente, imaginarse hoy día innovación y sostenibilidad disociados es
casi imposible por esto, digamos, ¿no? Porque efectivamente la innovación al servicio de la sostenibilidad es uno de los principales objetivos de cualquier proceso innovador, pero, y eso es importante, no nos olvidemos también de que sigue siendo muy importante, y como país creo que lo estamos evidenciando en estos últimos años y meses, de que nos estamos volviendo a dar cuenta de que es muy importante también seguir desarrollándose, seguir creciendo. Y por ende también la innovación al servicio de un desarrollo y un crecimiento sostenible es quizás la mezcla más perfecta de cómo la innovación puede contribuir a estos objetivos que también hoy día cuesta cada vez más disociarlo, ¿no? O sea, cómo no podemos dejar de crecer, de desarrollarnos, y hacerlo de manera sostenible es también una máxima, porque si no lo hacemos, no vamos a poder seguir creciendo y desarrollándonos, vamos a involucionar, por decirlo así. Entonces, lograr esa combinación de objetivos hace que la innovación sea, creo yo, hoy día un elemento mucho más fundamental a todo lo que hacemos de lo que ha sido nunca en la historia de la humanidad. De la humanidad, es verdad. Conrad, muchísimas gracias por esta conversación, por este acercamiento que tuvimos hoy en Sesiones de Transformadores con la innovación, un concepto además que es bastante amplio. Entonces, a veces cuesta aterrizarlo porque es tan transversal, o sea, abarca tantas áreas, pero lo que sí es cierto es que hoy está presente en el mundo de los negocios, de las empresas, y que es necesario. En un mundo además que es muy cambiante. Los cambios se han acelerado, antes los cambios eran paulatinos, pensados, hoy día los cambios vienen suácate. Entonces hay que estar preparados para ellos, ¿no? Absolutamente, hay que estar preparados y hay que tomarlos también con optimismo. Yo creo que ese es otro tema que nos cuesta. Nos cuesta entender que al final la posibilidad de salir airosos de este proceso es a lo que tenemos que apuntar, y en ese sentido creernos el cuento de que somos capaces de innovar, pero que también somos capaces de salir adelante con todos los desafíos que tenemos cada una de las empresas individualmente, pero también como sector y como sociedad, como país en general. Muchas gracias, Conrad. Gracias a ti, Bárbara.